revisando ya la parte final ideológica de lo que es la justificación por la fe. Y haciendo el resumen inicial, hemos dividido y mirando el bosquejo en 5 partes. Estamos terminando la 4ª parte. Lo primero que hemos visto es la condenación. Lo segundo que hemos visto es la justificación. Lo tercero que hemos visto es la santificación. O sea que miren la manera como Pablo escribe esta carta. Primero, él involucra tanto a judíos como gentiles en la condenación. Pero luego involucra y los presenta a todos como pecadores. Y les da también la razón de la justificación. Y ya les he hablado de ese pasaje tan precioso, ¿no?, que estuvimos estudiando de Romanos 3, 21 hasta el 25 más o menos, que pareciera que es el alma de lo que tiene que ver con la justificación. Y luego pasamos a mirar lo que es la santificación. ¿Justificados para qué? Para vivir santos, para vivir separados, para vivir agradando a Jesús. Entonces, tengamos presente que la justificación, es cierto, es para redención, pero la justificación también trae un resultado, ¿no? Y lo cuarto que habíamos visto hace 8 días tenía que ver con la vindicación. Y hablando de la vindicación, habíamos mencionado algunos aspectos que tenían que ver con la temática que estábamos desarrollando, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Dentro de este concepto habíamos planteado, a ver, aquí me está fallando algo, vamos a ver qué es lo que ocurre. Habíamos planteado cómo esta 4ª parte tiene que ver con la vindicación. Y cuando hablamos de la vindicación, ¿qué estamos mencionando o qué estamos tratando de presentar? Y es el hecho de que esta vindicación tiene que ver con una verdad, ¿no? Y esa verdad es que el pueblo de Israel ha sido el que rechazó a Jesús. Pero también dentro de ese concepto de rechazo hay una oportunidad de vindicación. Juan Felipe nos iba a traer un resumen de esto. Entonces, no le dimos la palabra hace 8 días, pero hoy tienes la palabra para indicarnos esta parte final de la vindicación con el pueblo de Israel. Juan Felipe, estamos en tus manos entonces, para tu comentario. Gracias, pastor. Prefiero poner la cámara ahí mientras hablo. Es interesante, digamos, en el capítulo 11, si quieren ir conmigo, en el capítulo 11, los versículos del 17 al 24, y allí Pablo hace una reflexión acerca de cómo ha sido o cómo se ha desarrollado ese proceso de restauración para Israel al final, que va a ser una restauración que se va a dar, digamos, porque la promesa de Dios no van a ser, son irrevocables, digamos, las promesas de Dios no pueden ser cambiadas, ¿sí? Y al final Israel será restaurado. Pero ¿qué debe pasar antes? Entonces ahí en esa metáfora que Pablo explica ahí, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, está hablando entonces de nosotros, los gentiles, que hemos sido injertados en el tronco, en el olivo, digamos, original o del Señor. No te jactes contra las ramas,
Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Sí? Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aquí habla, nos da una característica, dos características súper importantes de Dios, que a veces la segunda no nos gusta hablar o se habla muy poco. Y dice, mira pues la bondad, ¿cierto? Que esa la conocemos, la experimentamos a diario en nuestra vida, y la severidad de Dios. Tenemos un Dios que es bueno, pero es severo, ¿sí? Es estricto, podríamos decirlo, no sé, eso lo podremos asociar con la justicia de Dios, ¿cierto? La severidad de Dios. Porque aquellos, inclusive escogidos inicialmente, fueron sacados del olivo principal y nosotros fuimos injertados. Sin embargo, Dios, si ustedes leen los versículos más adelante, vuelve y restaura esa bondad y esa promesa, ¿sí? Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que Dios ha descartado totalmente al pueblo de Israel y de que ellos han sido quitados de ese lugar de privilegio y hemos sido puestos nosotros, sino que ellos también tienen la oportunidad de ser injertados nuevamente si creen. Porque si tú fuiste cortado porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, ¿sí? Entonces la raíz del árbol es el pacto abrahámico, por el cual fueron prometidas bendiciones tanto a judíos como a gentiles, mediante Cristo, a través de Cristo, ¿sí? Más adelante entonces nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Entonces, esta parte es importante y hay que darle mucha atención porque es un misterio de Dios, como decimos, cómo el Señor quita algunas ramas e injerta otras, ¿cierto? No sabemos cómo pasa, es la divina providencia del Señor. Es un misterio. ¿Qué Señor, cita, Felipe? estoy en el capítulo 11, versículo 25. Ok. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Entonces, fíjense ustedes que aquí, digamos, ese endurecimiento no es permanente, ¿sí? El endurecimiento de Israel es parcial y temporal, ¿sí? Por así decirlo, es parcial porque, pues, hoy en día tenemos judíos que se están convirtiendo, ¿sí? No podemos decir, pues, que el Señor no está obrando en Israel de alguna manera. Hay judíos que de alguna manera están conociendo, hay misioneros en Israel predicando el evangelio y hay judíos convirtiéndose, ¿sí? Y temporal se dice porque es necesario que, digamos, este endurecimiento es temporal porque cuando Cristo, la única manera de que se cumpla este misterio o esta promesa es en la segunda venida de Cristo. Porque sin duda hasta que el pueblo de Israel reconozca a Cristo, eso debe darse, o sea, el pueblo de Israel va a reconocer a Cristo. Y el contexto en el que debe darse esta vindicación, esta restauración, es en la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? El pueblo de Dios fue escogido, el pueblo de Dios, perdón, Israel fue escogido como pueblo de Dios. Israel, por su incredulidad, rechaza a Cristo, ¿sí? Rechaza
digamos, ese regalo, es, digamos, endurecido, como decimos, parcial y temporalmente. Luego, entonces, ¿qué viene? A raíz de eso, se abren las puertas para los gentiles, ¿sí? Y hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces estamos en un periodo de que se cumpla la plenitud de los gentiles, nosotros que estamos siendo injertados, seguimos siendo día a día injertados en este olivo, en el olivo, digamos, real o, digamos, original, que como les dije, debe ser el pacto abrahámico, que, digamos, por el cual fueron prometidas bendiciones a los judíos y a los gentiles, y posteriormente con la venida de Cristo, luego vendrá, es el escenario para que se dé la restauración de todo Israel. Entonces, cuando Cristo venga, Israel lo vea venir en su gloria, en su plenitud, creerá, y dice aquí, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces es como el proceso que describe el capítulo 11, donde se describe el orden de los acontecimientos, que vuelvo y repito, es un misterio. Y cuando Pablo lo redacta aquí en Romano y se lo da pues ahora es más claro para nosotros ver cómo Israel, digamos, ha estado endurecido parcial y temporalmente. El evangelio ha crecido, digamos, significativamente entre los gentiles, Asia, África, Latinoamérica, Norteamérica. Pero luego, ¿qué pasa? Vendrá la restauración de todo Israel, todo Israel. Y el escenario que debería suceder para esto es la segunda venida de Cristo, hasta que reconozcan a Jesús en su segunda venida. Ese es, Ok, Juan Felipe, muchas gracias. vamos, esa Mira porción. el verso 25, sobre el cual nos estaba leyendo Juan Felipe, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Óigalo bien. ¿Cuál es el misterio? Es un misterio. Y dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, Pablo aquí nos va a revelar un misterio que va a evitar la arrogancia. Y dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, que ha habido un endurecimiento de los judíos, sí, pero dice que ese endurecimiento va a tener un fin. Y por eso esa palabrita, ¿qué es esto? Un adverbio hasta, óigalo bien, ese hasta es muy importante, porque dice que señala, o a lo mejor es un adverbio, es una preposición de tiempo, ¿no? Una preposición de tiempo, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que hay un término, óigalo bien, en que los dos pueblos, el pueblo de Israel, que ha sido rechazado, el pueblo de Israel que ha sido endurecido, el pueblo de Israel que ha rechazado al Mesías, tiene un tiempo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que nos decía Juan Felipe hace un momento, ¿no? La manera y la forma como hoy en día se está evangelizando en todo el mundo, ¿no? Y la manera como los gentiles están entrando. Y luego dice, y luego, óigalo bien, y luego, o sea, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero dice, y luego todo Israel será salvo. Un verso precioso más sobre este capítulo, y es el verso 29. ¿Quién me quiere leer el verso 29, por favor? Hay dos lectores que tienen tienen la carta de Nueva Traducción Viviente y otro más, por favor. Sí, Carlos, porque yo. a ver, Isabelita.
Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ajá. 29. A ver, Carlos y Javier, ¿sí tienen su versión? Romanos 11:29. ¿Cómo dice este término, este ejemplo? Pues, Este pasaje, que quiero verlo en la otra versión, en Romanos 11:29. dice, pues los dones Porque Dios, y sus llamados son irrevocables. Vuélvelo a leer, tanto Javier. de su llamado ni de su llamado. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Oiga, ese es un verso de esperanza. Y es un verso de esperanza tanto para los judíos como para nosotros los gentiles. El llamado de Dios, óigalo bien, y los dones son irrevocables. En otras palabras, Solamente la mitad del versículo, porque aquí en mi Biblia el versículo dice algo más también. a ver, Glorita, qué bueno. En la mía dice, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Ajá. Y bueno, aquí habla de las dádivas de Dios, ¿no? Y en la versión, digamos, traducción de los originales dice los dones. Exactamente, está muy bien. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Miren, cuando Dios llama, llamó. Por eso esa canción de la fidelidad, hay varias canciones preciosas que hablan acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? Dios amó y Él ama por siempre, ¿no? Dios llamó y Él llama por siempre. Los dones, el llamamiento y las dádivas de Dios son irrevocables. Si Dios me las dio, Dios me las entregó. Es más, aquí podríamos entrar a algo más. Pues bien, ustedes que Podríamos no decir, obedecían ¿no?, a Dios fueron perdonados a través de la Virgen. que aquello que Dios me da, nadie me lo puede quitar. Lo que Dios me da, ningún ser humano podrá quitar. A veces nosotros tratamos de torcer el brazo de Dios, ¿no? En favor nuestro, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el brazo de Dios no se tuerce. Dios ya me ha amado desde la eternidad. Y tal como dice aquí, lo que Dios tiene para mí es mío. Y nadie me lo puede quitar. Nadie en absoluto. Téngalo presente. Lo que dice el Salmo 16, ¿no? Todo lo bueno procede de ti, Señor. Y todo lo bueno que yo he recibido procede de tu mano. Precioso pasaje, ¿no? Cuando habla de que el Señor es todo nuestro bien, ¿no? Y que Él es el que cuida y Él es el que protege todo lo que nos ha entregado. Todas esas dádivas que Él nos ha dado, ¿no? Miren cómo dice en este Salmo 16, la manera como lo expresa, hablando de este concepto de dádivas, ¿no? Y Él dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y miren, dice, Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y continúa diciendo en el verso 6 del Salmo 16, ¿no? La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Qué hermosa esperanza, ¿no? Y este salmo termina diciendo, me mostrarás el camino de la vida. Y lo aplicamos, ¿no? Irrevocables son los dones, las dádivas y el llamamiento de Dios. Me concederás la alegría de tu presencia, ¿no? Y el placer de vivir contigo para siempre. Aquí entonces Pablo... Perdona, Ricardo, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Néstor, pero déjanos de lo que estaba compartiendo Felipe. Y es que, sí, o sea, que hasta tanto los gentiles no se vuelvan y reconozcan al Señor Jesús como su Señor y Salvador, los
los judíos no son restaurados. No, Juan Felipe decía que esta es el rechazo de Israel da una oportunidad a los gentiles para ser ganados, ¿no? No, digamos, lo que se porque es que- esperaba, no, sí, a ver, ya está claro, Néstor. Aquí dice, por ejemplo, dice en el versículo 11 del capítulo 11, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Digamos, la conversión el propósito de la conversión de los gentiles era provocar ese mismo deseo en los judíos. Sí, provocarles a celo. Sí, dice ahí. Eso lo entiendo. Eso lo entiende, ¿listo? Entonces, Sí. El luego, problema es que yo digo es que no lo entiendo bien, entonces es en cuanto a que si los gentiles, hasta que los gentiles no seamos todos redimidos, los judíos no entran en ese propósito. bueno, hay que aclarar Es algo. lo que da a entender la Sí. palabra de Dios. Sí, o sea, dice aquí hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que eso también Claro, puedes o sea, corroborar. todos, ya estén todos. En Hechos 15:14 puedes corroborar también, digamos, el número completo de los gentiles que serán salvos. Pero, o sea, no podemos decir que el pueblo de Israel no está o sea, no está siendo ganado. No, hay judíos, como dije, Sí. es parcial, ¿sí? Y temporal. Sí, es endurecimiento. Hay judíos que hoy están siendo ganados. Hay árabes que hoy están siendo ganados. ¿Sí? O sea, el Señor sigue agrupando a los que han de ser salvos. Sin embargo, como lo explica Pedro y como lo prometió Dios, todo Israel, aún el que estaba endurecido parcial o temporalmente, va a creer en Cristo y va a ser salvado. Al final, después de que se complete el número de gentiles que ha de ser salvo. Eso sí, ese es el misterio. O sea, es un misterio, es allí el análisis que uno debe hacer, y lo que nos lleva a eso a pensar es que el único escenario para que todo Israel crea y sea salvo es la segunda venida de Cristo. Perdón, Es que mire, perdón, Glorita, es que en el versículo 25 que tú leías, ahí fue donde entró mi duda. Dice, parte de Israel se ha endurecido, y esto será parte, así no. hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos, de los gentiles. Sí. Por eso dice que yo creo ha que acontecido entiendo lo que Israel quiere decir. endurecimiento en parte, o sea, parcialmente, en parte, porque vuelvo y repito, el Señor sigue obrando, sino que la promesa dada a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, de la salvación de Israel, se mantiene. O sea, no podemos decir que Israel ya fue descartado, no, es que ya, sí, en algunos pastores. No, yo no pienso en que sea No se descartado. puede. Yo lo que digo es que la promesa esta es hasta que a los gentiles sean incorporados en su totalidad. Entonces Sí. el pueblo de Israel será reunido también. Sí. Perdón, ¿puedo decir lo que yo entendí? Antes de darle la palabra a Glorita, recuerden aquel pasaje de Mateo 25 que dice, y entonces será predicado este evangelio en todo el mundo. Y vendrá entonces el Señor. O sea, no necesariamente cuando hablo aquí de hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a conocer la palabra, ¿no? A conocer del Salvador. Y tenemos que entonces, lo que se hace con la palabra, buscar explicación con otros pasajes. Y Mateo 25 está hablando de que entonces será predicado este evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Glorita. Pues yo no sé, yo lo que entendí es que los gentiles que pues hemos escuchado el mensaje y que vamos a ser salvos, vamos a ser los primeros en la fila. Es lo que entendí yo. No sé. Bueno, qué bueno. Pues ojalá sea Eso. así, pero no es así. Porque dice hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces yo entendí
que los gentiles que sí creímos, vamos a ser los primeros en fila y después vendrá el resto del pueblo de Israel. O pues no sé, ¿será que entendí mal? Indiscutiblemente que así será. Primero será el arrebatamiento con todos los que hayan creído en Jesús, ¿no? Gentiles mayoritariamente y unos cuantos miles de judíos que han reconocido a Jesús. Estaremos en las bodas del Cordero y luego vendrá Jesús con todos nosotros a dar la redención final para Israel, que esté siendo en ese momento casi que destruido, ¿no? O sea ellos van a estar en la fila, pero van a estar más atrás. Bueno, digamos, no hay un orden jerárquico, Glorita, como tal, pero sí podemos confiar de que el Señor cumplirá su promesa y restaurará a Israel como lo prometió a los padres. Y como acabamos de decir, sus promesas son irrevocables, entonces podemos confiar que en esa etapa pasará. Detrás de Glorita van a estar unos judíos junto con ella, levantando las manos, adorando al Señor. Un término. Versículo, ahí, el versículo 15, que también aclara un poco, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, fueron excluidos por endurecerse, y eso abre la puerta para que los gentiles entremos. ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ahí está muy claro lo que el Señor está, cuál es el plan. Ajá. Bien, algo más. Y con esto concluimos esta parte. Estos capítulos son interesantísimos, ¿no? Sobre todo porque tratan de Israel y el rechazo y la vindicación misma de Israel. Entonces, pero miren lo que quiero presentarles aquí. Hay un pueblo escogido por Dios desde la eternidad en Abraham. Y hay otro pueblo, si pudiéramos decir, escogido para salvación también, porque a través de Pablo rechazó el Mesías. Y nosotros hemos entrado como la opción de amor y de elección de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil se van a unir en uno solo para ser el pueblo de Dios. Hay algunos, respeto lo que ellos piensan o ven, y que hablan de que nosotros los gentiles somos el Israel de Dios. Es respetable. No solamente nosotros los gentiles, también los judíos que hayan creído en el Señor. También los judíos que hayan creído en el Señor. O sea que no podemos pensar que es un grupo especial. No es uno ni otro. Son los dos que se unen como el pueblo escogido de Dios. El pueblo amado por Dios. El pueblo por el cual el Redentor murió. Ok. Hasta aquí es que entonces, Ricardo, perdona Ricardo, es que yo no es que esté diciendo que nosotros sí, los otros no, ni que los otros no, ni que nosotros sí. Estoy diciendo es que lo que dice la palabra de Dios es que hasta tanto el pueblo gentil no se ha incorporado en su totalidad, los judíos no entran todos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Claro, pero esa totalidad no habla de una totalidad de gentiles. De todo el mundo, no. La totalidad de los que hayan creído, ¿no? Lógico. Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Claro que sí. Pero es que este evangelio será predicado igualmente los judíos, porque algunos judíos se van a quedar también. No. Cuando vuelva Cristo, todos van a creer. Ahí dice que y luego todo, o sea, a nivel del pueblo de Dios de Israel, claro, el requisito es creer. Pero lo que la palabra o lo que yo veo es que cuando Cristo venga por segunda vez en su plenitud, todos los que estén en ese momento, judíos, van a creer. Todos serán
restaurados, ¿sí? Serán reunidos. Ahí nos devolvemos un En la poco. segunda oportunidad, en la segunda oportunidad. Aquí nos devolvemos al capítulo 10, el verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, o sea, entre judío y gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, no importa, ¿no? No importa, ¿no? Judíos, griegos o gentiles, ¿no? El que invocar el nombre del Señor será salvo. Son un solo Bien. pueblo, ténganlo presente, ¿no? Porque Seguro. todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego viene lo que dice el 14, el 10-14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo podrán oír sin haber quien les predique? O sea que el que invoca el nombre del Señor es salvo, pero el que es salvo tiene una responsabilidad para dar a conocer el nombre del Señor, para que esa plenitud de los gentiles sea convertida al Señor. Ok, esto es, no sé si ustedes lo sienten así, pero esto es interesantísimo. Esto es muy profundo. De acuerdo, de acuerdo. Quedarnos aquí Una ilustrando, ¿no? Una preguntita. Sí, Habías dicho, hay un pueblo escogido por Dios en Abraham y otro pueblo. ¿Cuáles fueron las palabras? No recuerdo. Otro pueblo que, habiendo ese pueblo, lo que dice Juan 1:10, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes le recibieron? Nosotros los gentiles. Nosotros los gentiles. Pero, por favor, hay un compromiso para aquel que ha invocado el nombre del Señor. ¿Y cuál es el compromiso? Que tenemos que alcanzar a esa totalidad de gentiles. Usted tiene que darle la oportunidad a los gentiles que viven a su alrededor, porque usted es la luz que debe alumbrar en medio de esas tinieblas, ¿no? Ok. Esa es la gran comisión. Claro, la gran comisión, exactamente, que no podemos eludir, ¿no? Y por la cual estamos comprometidos. Miren, hasta aquí entonces se cumple la parte ideológica, la parte filosófica, la parte que tiene que ver con el concepto mismo de la justificación. Y viene entonces el capítulo 12, con dos palabritas que hay que tomarle mucha atención, ¿no? Y dice, así que, en otras palabras, todo esto tiene una práctica. Todo esto tiene un propósito. Que ustedes conozcan y vivan todo esto de la justificación por la fe es para tener un sentido de ser. Para que estas verdades no solamente sean aplicadas, sino para que hayan cumplido un propósito en la vida de ustedes. Por eso el apóstol Pablo como que llega a este punto y utiliza esas dos palabras, ¿no? Así que, como quien dice, que todo esto les sirva para la aplicación práctica que ahora se tiene que dar, ¿no? Una aplicación que está delante de Dios como un resultado de lo que hemos vivido, ¿no? O sea, ese Romanos 12:1 tiene que ver con una verdad y es la manera como se debe dar el fruto al haber entendido que he sido justificado, al haber entendido que he sido santificado, al haber entendido que ahora soy restaurado, ¿no? Con un propósito. ¿Cuál es? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Qué cosa más hermosa. Pablo tiene que acudir a las misericordias mismas de Dios. Y dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen que vivir? O sea que somos llamados ¿a qué? A mantener Gálatas 2:20 en nuestra vida. ¿Y qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. O sea, que os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea que para que sea Cristo el que ahora vive en mí y que vive a través mío. Luego viene la exhortación en el verso 2. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Amén. O sea que, hablando del tema que hemos desarrollado los 2 domingos anteriores o los 3, ¿qué es lo que ocurre? Que la manera como yo debo conocer la voluntad de Dios es no conformándome a este siglo, no conformándome a las costumbres y al medio en el que estoy viviendo. No os conforméis a este siglo, sino transformando, ¿qué? Por la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestra mente tiene que ser transformada. Nosotros no podemos quedarnos pensando conforme al mundo que nos rodea. Nuestros pensamientos tienen que ser distintos y diferentes. Nuestros pensamientos tienen que ser renovados con la palabra. Miren lo que dice. Transformando y renovándose por medio de vuestro entendimiento. Y miren lo que dice. Transformándose a través de la palabra. Dice en el Salmo 19, las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. O sea que yo tengo que renovar mi mente. ¿Y cómo la renuevo? Con la palabra. ¿Cómo renuevo mi mente? Con las enseñanzas del Señor, que son perfectas, que van a reavivar el alma. Y miren lo que continúa diciendo en el verso 8 del Salmo 19. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros. Dan, óigalo bien, subrayado, dan una buena percepción para vivir. Qué cosa más hermosa. Usted tiene que renovar su mente. Usted tiene que renovar sus pensamientos. Usted no tiene que mantenerse anquilosado con lo que el mundo piensa. Usted tiene que dejar que los mandatos del Señor, que son claros, renueven su mente. Y lo que dice este verso 8, ¿no? Los mandatos del Señor son claros. Dan buena percepción para vivir. Oiga, dan buena percepción para vivir. Aquel que obedece la palabra tiene una percepción amplia de vida. Tiene una percepción clara de vida. Y continúa este salmo diciendo, la reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro. Ahora, cuando usted necesita consejo, ¿a dónde va? ¿De quién lo requiere? ¿De quién lo pide? Miren, sencillamente, los mandamientos del Señor deben ser más deseables que el oro. Si hay algo que usted debe desear es hacer la voluntad de Dios y saber qué es lo que dice la palabra para hacerla una realidad en su vida. Y usted debe desearlo tanto más que el oro, ¿no? Y dice, más que el oro puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gocea del panal. Si hay algo que va a producir claridad en su vida y no conformismo con la vida, es el conocimiento de la palabra y sobre todo la práctica de aquellos mandatos que usted conoce y que usted está viviendo entonces. Ok.
Eso pensando en el verso 2. Y miren, quiero también entrar a la reflexión del verso 3 y dejarles una pequeña inquietud. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cómo dice en ese verso, Carlos o Javier, por favor? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra ahí? Que debo tener un concepto claro acerca de lo que yo soy. Debo tener claridad del concepto que yo soy. Dice, yo no debo tener un concepto más claro, o debo tener un concepto claro de lo que soy. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchas personas que tienen un bajo concepto de ellos mismos y necesitan ser respaldados, necesitan ser fortalecidos en lo que son. Ahora, usted es una nueva criatura. Usted es una persona que ha sido sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted es una persona que está completa en Cristo. Por eso, usted debe tener claridad de lo que es un hijo de Dios, un hijo del Rey. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, no puedo tener un concepto por lo bajo. No debo tener un concepto soberbio de mí mismo. Debo tener ecuanimidad en lo que yo soy. Y miren lo que viene. Esto es precioso. Dice que piense de sí con cordura, conforme ¿a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. En otras palabras, cada uno de ustedes ha recibido una medida de fe. Cada uno de ustedes le ha sido entregada una medida de fe. Una medida de fe que usted debe hacer crecer, ¿no? Una medida de fe que puede ser como el grano de mostaza. Si vuestra fe fuere como un grano de mostaza, le dirías a este monte, lánzate al mar, y ese monte se lanzaría. O sea que a cada uno nos ha sido entregado una medida de fe. Y la pregunta es, ¿usted está explotando esa medida de fe en su vida para obedecer la palabra, para proclamar el nombre del Señor, para hacer gratas cosas para Dios? Imagínense, cada uno de nosotros hemos sido equipados. ¿Y en qué manera hemos sido equipados? Hemos sido equipados conforme a una medida de fe. Hemos sido equipados con un concepto adecuado de nosotros mismos. Carlos o Javier, ¿tienen este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente? Sí, señor, aquí está. A ver, Javier. Dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Oiga, háganlo de acuerdo a la medida de fe. Dice otra traducción que tengo aquí, que es la traducción de la palabra. En virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de ustedes, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha dado. Otra versión, que es la Biblia, Dios habla hoy, dice, porque el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos que ninguno piense decir más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado, junto con la fe. Y otra versión
Dios en su bondad, y este es el lenguaje actual, Dios en su bondad me nombró, dice apóstol, está hablando Pablo, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Yo voy a invitarles a que inclinen su cabeza por unos segundos y vamos a hacer reflexión sobre estos pasajes que hemos visto. Y díganle, gracias Señor, porque tú me has redimido y me has justificado con un propósito. Y por lo tanto, ese primer propósito es que mi cuerpo se ha presentado a ti en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en este día yo nuevamente me declaro crucificado juntamente con Cristo. No vivo yo, eres tú, Jesús, el que vive en mí. Sí, digámoselo. Y dígale gracias, porque tú me das la capacidad para no vivir conforme al mundo y conforme a este siglo, sino que tú vienes a través de tu palabra a renovar mi mente. Dígale gracias por renovar mi mente, por renovar mi entendimiento, porque eso me permitirá conocer tus propósitos y tu voluntad para mi vida. Y dígale gracias, porque tú me has dado una medida de fe. Y es por la gracia, como regalo, como don tuyo que me has dado, que yo tenga un concepto claro de mí mismo. No más alto, pero tampoco más bajo. Y que yo tenga un claro concepto de mí mismo conforme a esa fe y esa medida de fe que tú me has entregado. Muchas gracias. Haz verdad, Espíritu Santo, esto en la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. 5 minuticos para ir al baño o tomar agüita o tomarse un tintico. Ok. Y regresamos para la parte final, el capítulo 13, 14 y 15. Algo más del 12, ¿no? A veces digo, yo estoy terminando hace como 3 semanas y estoy encantado con Romanos. Espero que ustedes también estén encantados. Amén. Sí, señorita. Hoy cumple, ¿cómo que se llama? Luis Hoy Fernando. cumpleaños Luis Fernando, sí. Está cumpliendo años. Vamos a orar por él ahora, entonces. Sí. ¿Él está acá o no está? Creo que ahora le están celebrando la familia. Me imagino. Me Bueno. imagino que Hugo no está invitado porque debe estar manejando bueno, la novia le estará guardando un buen pedazo de torta. Ok. 5 minuticos solamente para tomar algo, para ir al baño y volver, por favor.
Ok. ¿Ya volvimos o no volvimos? Ángela María, bienvenida. No la había saludado. Hola, buenas noches. Qué bueno que estés en clase. Gracias. Con la familia Rubio, Jorge y Claudia. Bienvenidos. Gracias, pastor. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y el primo qué? ¿Qué pasa con el primo? No sé. Más que Vivi le toca trabajar hasta tarde porque el tema está como... Gloria a Dios, hay trabajo. Seguro, pero a veces me va a tocar que predicar acerca de aquellos que se quedan con el trabajo y llevan trabajo a la casa, aunque ahora el trabajo es en la casa, ¿no? Está en la casa y ahorita es muy complicado porque como se está trabajando en casa, entonces ya las empresas ya saben que el tiempo es todo el tiempo. Entonces es complicado. ¿Qué tal? Sí. Hay que entender que solo se puede trabajar hasta el horario determinado. ¿Sí o no, Javier? Señor. ¿Hasta qué horas trabaja usted? O le preguntamos a Jenny mejor. Creo que más o menos como 7 por 24. Vea, pues. Ahí está el ejemplo. Vea, pues. Ok. Bueno, vamos a hacer unas pequeñas menciones de los capítulos que nos quedan. Habría que mencionar también que en este capítulo 12, del 3 al 8,
que comienza con este 3 que hemos mencionado, hablando que cada uno tenga un claro concepto de sí mismo, de acuerdo a la fe que le haya sido dado. Pareciera que esa es una introducción. ¿Para qué? Para hablar acerca de los dones. Y miren, cuando hablamos de los dones, tenemos que pensar que hay en 3 pasajes de la Escritura que nos hablan concretamente de ellos. En la carta de los Efesios, en el capítulo 4, nos habla de los dones que da el Señor Jesucristo, o los llamados o ministerios que le entrega. En 1 Corintios 12 se nos va a hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero aquí en este capítulo de Romanos 12 se nos va a hablar de los dones que da Dios, que da el Padre. Por eso dice que cada uno piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que reparte, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Oiga, vuelve a hablar que hay esa medida de fe me lleva al ejercicio del don, de esa capacidad. ¿Cómo es de importante tener en cuenta esta verdad? Y es una invitación ¿a qué? Una invitación a que Dios me ha dado a mí capacidades, pero a veces esas capacidades yo no las utilizo porque no creo en mí mismo. Y dice que sea dada, que sea ejercitado conforme a la medida de fe. O sea, debo creer en mí y debo creer en lo que Dios ha hecho en mí, para hacer su voluntad y para que su nombre sea glorificado. Luego viene, dice, úsese conforme a la medida de fe, y el verso 7, o si de servicio, en servir. Sí, el servicio es un don, es una capacidad, es un favor, es algo que Dios me entrega. Y ese don, tenemos un ministerio de servicio en la iglesia. Y cuando yo hablo de servir, es entender que soy servidor de los demás. Todos debiéramos servirnos unos a otros, pero Dios nos da capacidad de tener un ministerio con personas preciosas dentro de este ministerio para ayudar a los demás en la iglesia. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Dice, el que reparte con liberalidad, que preside con solicitud, el que hace milagros, misericordia, con alegría. El amor, sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ok, eso hablando del capítulo 12, pero vamos al capítulo 13. Luego vienen, después de ese verso 9 que acabo de leer, vienen otras menciones preciosas acerca de lo que puedo hacer y debo hacer, ¿no? Miren lo que ahora va a hablar en el capítulo 13. Y en el capítulo 13, ¿qué es lo que va a mencionar Pablo? Pablo va a mencionar, miren lo que va a mencionar, las responsabilidades hacia los gobernantes. Capítulo 13. Por lo que se está orando en este tiempo. ¿Cómo? Por lo que se está orando en este tiempo. Exactamente. Muy apropiado. Y ahí me detengo por un momento, ¿no? Y me detengo por un momento para leer el pasaje, porque estamos en ayuno y oración por nuestras autoridades, ¿no? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuándo se escribe esta carta a los romanos? ¿Sí recuerdan?
El año ¿Cómo? 33. No, el año 33 en ninguna Ah, no, manera. del año 50, el año 51. Ok, es más o menos año 51, 54, por ahí, ¿no? Sí. Entonces, de pronto un poco más. ¿Y quién era el emperador en aquel tiempo? Ese nombre a mí se me olvida siempre. No, no se le olvide. En ese ¿Es que momento, se llama? en el tiempo final, cuando Pablo va a Roma, el emperador es nuestro querido amigo, ¿cómo llama? ¿Nerón? Ah, Todo el mundo, para desquitarse, le ha puesto ese nombre a su perro, ¿no? ¿Cómo dijo? Nerón, Nerón. Y ustedes saben cómo la historia nos habla de lo malo que fue Nerón. Pero ¿saben qué está diciendo Pablo? Dice, sométase toda persona a Nerón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Tremendo. Él estaba exhortando a que hubiera, óigalo bien, sometimiento a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Somos llamados a qué? A someternos a nuestras autoridades. Y miren, somos llamados a someternos a nuestros magistrados. Somos llamados Pastor, a una qué? pregunta. Somos llamados a qué? A obedecer a nuestras autoridades. Sí, Isabelita. Pero hay autoridades que yo no sé, me atrevería a decir, un ejemplo, Hitler. Esa autoridad, ¿cómo fue? Esa es una muy buena pregunta. Hitler, imagínese. O sea, bueno, había que obedecerlo, ¿no? En pero su época y en su ¿hasta tiempo. dónde nosotros podemos llegar a obedecerlo? ¿O Claro. podían? El único que demanda obediencia absoluta es Dios. Dios, es Dios. El hombre, obediencia relativa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros confundimos esas dos palabritas, ¿no? La obediencia se hace relativa ¿en qué momento y en qué circunstancia? Cuando Ay, Sandy, estoy en una reunión. ese mandato de ese gobernante o ese magistrado va en contra de la palabra de Dios, ¿no? Exacto. En ese momento la obediencia se hace relativa para ese gobernante. Es lo que va a ocurrir en el capítulo 4 de Hechos, 5 de Hechos, cuando Pablo le dice, juzguen ustedes si he de obedecer primero a Dios o obedecer a los hombres. Y con qué y a qué se refería en aquel instante, en aquel momento, Pedro. Se refería al hecho de que los gobernantes de Israel le habían prohibido predicar de Jesucristo. Y él les dice, no señores, ustedes no me pueden prohibir predicar de Cristo. Porque es menester obedecer primero a Dios antes que al hombre. Ok, eso por un lado, y miren la manera como lo va presentando, ¿no? Dice el verso 4, porque es ese magistrado, ese gobernante, servidor de Dios para tu bien. Ahora, el gran problema es que muchas veces nosotros podemos hacer relativo lo que el gobernante o el magistrado dice, sobre todo cuando ese dictamen o esa orden no está de acuerdo con lo que yo pienso, ¿no? Porque a O veces, con la palabra de Dios. Con la palabra. Es diferente. Y cuando la palabra de Dios, pero esto me refiero ya a un nivel no de la palabra de Dios, sino que nosotros muchas veces juzgamos a la autoridad, o juzgamos al magistrado, o juzgamos al juez de que es una persona que no estoy de acuerdo con esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque toca mis intereses. Porque toca lo que yo pienso, lo que yo creo.
Y ahí es donde yo debo tener cuidado, ¿no? El gobernante como el magistrado deben tener todo el respeto, porque ellos son colocados como servidores de Dios para el bien nuestro, de acuerdo a lo que dice este pasaje, ¿no? Y deben ser respetados, ¿no? Eso lo dice el 6. El 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios para tu bien. Ok, o sea que hasta el verso 7 va a estar hablando acerca de las responsabilidades que tenemos ¿con quiénes? Con las autoridades. Alguien que no le deba nada a la DIAN, que me lea el capítulo 7, el verso 7, por favor. Paguen todos lo que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Mire, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. O sea, a la DIAN el tributo. Al que impuesto, impuesto. Pero también la manera como lo amplía Pablo en una manera especial, ¿no? Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Y Es cuando Jesús dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ajá, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Dice, y la pregunta es, ¿toda persona merece mi respeto? Y toda persona colocada en autoridad y relacionada conmigo merece que reciba honra también, ¿no? Que reciba honra, ¿no? Luego continúa diciendo, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Miren, si hay una deuda de la que tenemos que estar presentes, es el hecho de amar unos a otros. Y debemos tener claridad respecto a este tipo de compromiso, ¿no? A la que nos lleva la palabra, ¿no? O sea que miren, en este verso, en este capítulo 13, en estos primeros versos, se nos está hablando las responsabilidades que se tienen hacia el gobierno. Responsabilidades que se tiene al gobierno. Luego comienza a hablar de otro tipo de responsabilidades que tenemos. Y vamos al capítulo 14. Este capítulo 14 lo podríamos denominar un capítulo que nos va a hablar acerca de la libertad cristiana. Y esa libertad cristiana está tomada en dos facetas. Yo tengo libertad, pero tengo también responsabilidad. Óigalo bien. Yo tengo libertad, pero tengo también responsabilidad. Y es algo que yo debo tener claro en mi mente, en mi corazón. Los principios, entonces, de la libertad cristiana siempre deben llevar a un ejercicio de mi libertad, sin saltarme la responsabilidad. Una libertad responsable es la que el cristiano está llamado a vivir. Y sobre todo, en el comienzo del capítulo 14, ¿qué es lo que va a hablar Pablo? Acerca de los débiles en la fe. Por eso dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender. ¿Sobre qué? ¿Qué dice la Biblia de ustedes, por favor? Sobre opiniones. Sobre opiniones. Muy importante, ¿no? No para contender. Disculpe, ¿me recuerdan el versículo en que estamos? En el capítulo Romanos 14:1. 14:1, gracias. Claro que Glorita me hizo devolverme al último del capítulo 13. ¿Quién me quiere leer el último del capítulo 13? Precioso verso.
como que cada vez encuentro más deliciosa la palabra, les cuento. Si no Más bien- vestidos del... ¿Quién Las dijo? damas. Isabelita. Gracias. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ajá. Tremendo, ¿no? Tengo que colocarme el vestido del Señor Jesucristo. ¿Y cómo me lo coloco? Romanos capítulo 6, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y Para mí dice, el vivir es Cristo. vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis. ¿Recuerdan lo que decía Romanos capítulo 6? Dice, considerados muertos al pecado. Ok, pero eso fue una de vuelta ahí que hicimos, un retroceso de un verso precioso. Estamos en el capítulo 14, y en el capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. A veces nos quedamos contendiendo en meras opiniones respecto a cosas que no son claras para mí, ¿no? O que son claras para mí, pero yo ¿qué es lo que hago? Juzgo al otro, porque no hace lo que yo pienso o lo que yo creo. Dice, el que come no menosprecia al que no come, ¿no? Y luego dice el verso 4, miren lo que dice el verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Cómo nos deleitamos juzgando? Y perdónenme a mí la expresión que voy a decir, lo que a mí no me importa, lo que no tiene que ver conmigo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Sí. Y debemos ser cuidadosos, ¿no? Porque siempre en nuestras palabras hay juicio para los demás. Y luego dice, uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Continúa entonces el apóstol hablando acerca de la responsabilidad cristiana dentro de la libertad, ¿no? Y luego, miren el 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de ¿qué? De sí. Ajá. De nuestros actos. De nuestros actos. ¿Cómo dirá eso en la nueva traducción viviente y en la Biblia de Glorita? Vamos a leer ese verso 12 y vamos a leer en la Biblia de Gilmita también, por favor. En el capítulo 14, el verso 12. En la nueva versión internacional dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Ajá. Y leer 13 también. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Ajá. ¿Cómo dice Y tu hacerlo caer. señor Gilmita? Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos, pues, de juzgarnos los unos a los otros. Uh-huh. ¿Y cómo dice la nueva traducción viviente, Javier? Los unos a los otros. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Tremendo verso. Algo que lo haga tropezar. ¿Algún comentario de esto, por favor? ¿Alguna inquietud? No juzgar.
Tener cuidado con estas sin huesos. Tremenda exhortación, ¿no les parece? Uy, sí, uy, fuerte. ¿Qué piensa? Yo me perdí, no encontré en qué versículo estamos, perdón. 14:13, Romanos 14:13. A 13. Bueno, gracias. ¿Algo para comentar, Ana María? No, pues sí, pues no hablar los unos de los otros, no criticarnos, no juzgarnos. Es impura de Y por pues sí, eso lo cubre pero el solo amor. es Yo para pienso ti. que eso lo encierra el amor, ¿no? El Claro. amor de los unos por los otros. Nuestra deuda debe ser una deuda de amor, ¿no es cierto? Ponerle Hansel, freno. cuéntenos, ¿qué piensas de esto, Hansel? Sí, bueno, se basa inicialmente en el primer mandamiento, creo yo. Amarnos los unos a los otros. O sea, y partiendo de ahí, hay tantas cosas que hacer, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Y Luz Helena, qué piensa de ello? No, pues lo mismo que uno no debe juzgar a los demás, así sean lo que sean. Debo guardar mis palabras, ¿no? Y ese verso 12, ¿no? Ponerle freno a la lengua. Exactamente. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No juzguemos al criado ajeno. Y vamos al capítulo 15. Ya el capítulo 15 está terminando acerca de lo que el apóstol ha querido presentar, ¿no? Recuerden que el capítulo 12, 13, 14 y 15 es la aplicación de todo lo que tiene que ver con la justificación, ¿no? Y este capítulo 14 tiene que ver con principios entonces de la libertad cristiana. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad y hasta dónde va mi libertad? Mi libertad va hasta donde no vaya en contra de la libertad de mi hermano. Y yo soy responsable frente a la libertad de la cual haga uso, porque yo voy a dar cuenta de esa libertad delante de Dios. Luego en el capítulo 15, miren cómo menciona el verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo es de importante, no? Agradar al prójimo y que mis palabras de agrado o mis palabras de estímulo o mis palabras de exhortación sean para qué? Con un solo propósito. Y ese propósito tiene que ver con que la persona sea edificada, Una pregunta. Cuando nos encontramos, nos edificamos a unos con otros, con las palabras que nos decimos. Cada uno de nosotros debiera tener una palabra de estímulo al hermano, ¿no? Dice, motivadora. Porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperaron cayeron sobre mí. Ok, luego continúa hablando acerca del evangelio a los gentiles. Y me quiero detener en el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Alguien que me lo lea, por favor. Pero he tenido cuidado y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no edificar sobre fundamentos ajenos. Tremendo, ¿no? Alguien que me lo lea en otra versión, a ver. Tengo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. Ajeno. ¿Qué dice nuestra Biblia, Javier, de Nueva Traducción Viviente? Ya que Carlos, hoy nos tocó ponerle falta. Creo que es la primera clase que nos falta Carlos, ¿verdad? Va a Ahora perder vamos a orar por él, debe estar en su trabajo. Ajá. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo. Y no, donde otro ya ha comenzado una iglesia. Y vuélvelo a leer, Javier. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. Ok. ¿Qué piensan de ese verso? Aquí, pastor, aquí la importancia de respetar precisamente todos los miembros de las congregaciones, o sea, las diferentes congregaciones, y no predicar. Eso es lo que, pues eso me llegó a mí, o sea, no es, no ese traslado de una iglesia a otra, que uno trayéndose cristianos para, ya que conocen la palabra, están en una iglesia, están congregándose, hacer esos traslados, me parece que la palabra nos exhorta a no hacerlo, porque ya conocen de la palabra y ya están compartiendo la palabra en su congregación. A mí eso me invita a que ahí es donde no deberíamos hacer traslados y compartir, o sea, tratar de compartir algo que ellos ya saben para que solamente de pronto se agraden por una iglesia o por otra. Ok. Pastor, ¿Alguien más? Caso diferente cuando la persona ha conocido del Señor y se apartó, ahí pues obviamente Paso el camino de la fe, volver a hablar del Señor por para el poder de reencaminarlo. de toda esperanza los colme de gozo. Ok. Paso el ¿Quién camino de la más fe. opinar de este pasaje? Crecer en ustedes. O sea, debemos predicar en lugares donde no se conozca de la palabra. Ok. Este verso es un verso que ha dado para discusión si la iglesia de Roma era una iglesia que había sido levantada por Pedro. Y este es un verso que muestra claramente de que pareciera que efectivamente Pedro no había levantado la iglesia de Roma. Porque Pablo aquí es muy enfático en decir, ¿no? De que él se ha propuesto predicar donde Cristo no hubiera sido predicado. Y pareciera que, tal como lo hemos dicho al comienzo, cuando hemos hablado del contexto histórico, que eran personas que habían escuchado a Pablo a través de su ministerio y que se habían venido a vivir a Roma, ¿no? O que también habían personas que cuando fueron a Jerusalén se habían convertido y regresaron a Roma. Entonces Pablo quiere ser muy enfático, ¿no? De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Pablo respetó a Pedro y por eso él quiere dar claridad que esa iglesia de Roma es una iglesia que había sido, por así decirlo, levantada por él. Tristemente, lo que decía María Claudia, ¿no? Yo debo tener cuidado de traerme gente de otras iglesias y hablarle a gente de otras iglesias para nuestra iglesia. No, yo debo traer, son personas que no conozcan de Cristo, a las cuales les comparto de Cristo. Hay también algo que se presenta con relativa frecuencia, ¿no? Y es pastores que quieren levantar iglesias con los miembros de iglesias ya establecidas, ¿no? Y eso lo hemos vivido aún en Renovación Cristiana, ¿no? Que se quieren levantar iglesias con la gente ya convertida. No, Bogotá y Colombia es muy grande para que nosotros vayamos a predicar a la iglesia que ya
ha sido convertida y está recibiendo enseñanza, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso en un término un poquito más técnico? ¿Qué pensó Clarita Zárate? Usurpar. Piratería. Sonsacar. Desleal. Con sacar las personas. Ay, no. Con sacar las personas. ¿Qué dijo Glorita Rat? Sonsacar. Ser desleal. Sacar. Pero hay un término más claro. Piratería. También piratería. Usurpar. Usurpar. Canibalismo. Exactamente, sí. ¿Saben qué es esto? Ser desleal. Desleal, sí. Sí. Esto es falta de ética. Ujú. Ética pastoral. Yo debo predicar Sí. donde Cristo no ha sido predicado. Y no debo levantar comunidades con la gente de otras iglesias, ¿no? Si Dios me llama a mí a ser pastor o a ser misionero, debo ejercer esa función con gente nueva, que yo mismo gane, y no con gente que a veces me entregan y sencillamente la utilizo para formar mi propia congregación. Ok, miren que el capítulo 16, ¿alguien quiere preguntar o comentar algo? Sí, No, pastor. a mí me llamó mucho la atención el versículo 13. Que me aclare eso que dijo que Pablo respetó a Pedro. Exactamente, porque él está diciendo, de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Pedro hubiera predicado. Y por eso se cree mucho de que la iglesia de Roma es una iglesia que había sido predicada y levantada por Pablo y no por Pedro. Hay antecedentes de la tal vez visita de Pedro a Roma, pero no que hubiera Pedro levantado la iglesia, ¿no? de Roma. Sí. Sí, Néstor. No, dos cosas. Una es que Pablo fue el que inició el ministerio en Roma. Eso está bien claro. ¿Su cuarto Desde viaje? el comienzo. Totalmente, totalmente. Ok. Y lo otro es que cuando leí el versículo, el capítulo 15, me llamó muchísimo la atención el versículo 13. Ok, ¿cuál es el 13? Que dice que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermosísimo me parece eso. Hermoso texto, hermoso texto. ¿Quién lo quiere leer en otra versión, por favor? El 13 del 15. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok. De Reina Valera. Reina Valera. Ah. ¿Qué dice Nueva Versión Internacional? O Nueva Traducción Viviente. Nueva versión internacional del 13, el 13 es, ¿no? Capítulo 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok. Y miren lo que dice el 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Increíble, ¿no? Miren las palabras que Pablo utiliza. Está estimulando a sus hermanos de Roma y les está dando confianza y les dice de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y dice, llenos de todo conocimiento, les está dando honra, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ok. Luego viene el 4, pastor.
el versículo 4. Ok. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Amén. Ok. El capítulo 16 ya son los saludos personales. Y al final, en el verso 22, bueno, desde el 20, miren, del capítulo 16. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ok, aleluya. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y luego comienza a hablar de otros saludos. Ya ha saludado antes. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. O sea que Pablo le había compartido a sus parientes y eran parte de su equipo misionero, ¿no? Y miren el 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la carta de Pablo a los romanos? Tercio. Tercio, claro que sí. Os saludan Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Gallo era un gran hospedador, ¿no? Y no solamente de Pablo, sino de toda la iglesia, dice. Y algo más. O sea que la primera noticia, la carta de Romanos, ¿no la escribió Pablo entonces? No, sí. Pero ¿por qué dice yo, Tercio, que escribo esta carta? Ah, o sea, no la carta a los romanos, sino otra carta. No, La de los es saludos. romanos. Él se la dictó. Él se la dictó. Se la dictó. Él escribía. Tercio Él escribía. era el amanuense. Él fue el secretario. Ok, El escriba. muy bien, El Lucelena. escriba. Bueno, listo. Pastor, Porque Primer no la dato. regañen tanto, ¿no? pastor, cuando usted leyó el capítulo, el versículo 20, del capítulo 20, el versículo 16, inmediatamente. Al revés. Leyó el 16, capítulo 20, ¿qué dice? 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Inmediatamente me fui a Génesis 3:15, que usted siempre nos ha dicho que es el versículo donde está la promesa de la redención. ¿Estoy bien? ¿Estamos hablando de lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Ajá. O sea, los tiempos de Satanás están contados. Y Satanás ha sido aplastado, ¿no? Por los pies de Jesús, ¿no? Ok. Miren la doxología final. 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 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 Este ha sido un panorama de Romanos. No es propiamente un estudio profundo de Romanos. En algunos apartes nos deteníamos a profundizar, pero en este momento solo hicimos un panorama. Isabelita, cuéntanos un poco del ayuno y la invitación a ayunar. Bueno, comenzamos el lunes. Cada día está un ministerio haciendo el ayuno y la oración. El lunes alabanza, el martes consolidación, el miércoles nosotros intercesión, jueves jóvenes, viernes servicio, sábado varones y domingo Arca de Noé. Pues las personas que están en los ministerios están participando, nos estamos poniendo de acuerdo para reunirnos por Zoom y hacer la oración todos juntos
pero cada grupo sigue orando de acuerdo a esos lineamientos que se han enviado para estar haciendo la cobertura. Y estamos también viendo con Clarita la lista de personas que no están en los ministerios y lo he consultado con Mirellita. Estoy esperando que ella nos dé la autorización para ver si podemos llamar a estas personas, porque no es posible que ningún miembro de Renovación Cristiana se quede por fuera. Eso está muy bien, claro que sí. Ok. No, llámales, no hay problema. E invítales a ayunar y a orar. Ok. Voy a pedirle a Fernando Cifuentes que nos ore con nosotros. ¿A quién más voy a pedirle? Voy a pedirle a Ángela María. Voy a pedirle a Hansel. Y también voy a pedirle a Jorge Rubio que nos dirijan en oración, por favor, para terminar esta parte y también para que hagamos algo de oración, de intercesión por nuestro país y por nuestra ciudad. Oremos entonces. Padre Santo, yo quiero darte gracias por esta noche, por este aprendizaje tan enorme que nos has dado, por tu presencia, por tu espíritu que nos puede orientar y entender la palabra tan hermosa que nos ha correspondido escuchar hoy. Señor, quiero poner en tus manos nuestra cadena de ayuno, todo por la intersección de que nuestro país mejore, porque te conozcan más, porque seamos instrumentos en esto que estamos orando, que la justificación de todo sea una acción mancomunada de todos, buscando personas que no te conozcan para que nuestro país cada día sea mejor. Oramos por nuestros dirigentes de todo tipo, nuestros dirigentes políticos, nuestros dirigentes judiciales, nuestros dirigentes espirituales, de que tú siempre estés presente en ellos y nosotros sepamos que son nosotros somos las ovejas y ellos son los pastores de este rebaño que queremos seguir. Padre omnipotente, gracias te damos por la belleza de vida que nos estás dando. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Padre Celestial, estamos aquí, tu iglesia, Señor, sirviéndote, Señor, todos con sed de tu palabra, que amamos, que siempre estamos atentos a estar escuchándola, Señor. Gracias por darnos a Ricardo, que él amablemente siempre nos da tu palabra, nos la explica y nos la hace más entendible para nuestros oídos, Señor. Gracias por tenernos hoy aquí, de regalarnos un nuevo día, Señor, en compañía de todas las personas que están. Gracias por cada una de las familias que estamos hoy aquí presentes. Gracias, Señor, porque solo podemos venir a adorarte, Señor, a bendecirte, Señor, a decirte que tú eres nuestra piedra fuerte, nuestra roca, nuestro estandarte, Señor. Gracias por ayudarnos y por darnos la fortaleza de tener personas tan sabias acá como Isabelita, que nos guía ahora con estas oraciones para que ayudemos para nuestro país, Señor. Gracias por darnos esa oportunidad de poderte servir y de hincarnos a tus pies y alabarte y rogarte y pedirte misericordia para nuestro país, Señor. Gracias, Señor, porque al llegar esta hora de descansar, venimos presurosos, Señor, a esta cita, Señor. Hoy nos unimos todos, Señor, para pedirte que tengas misericordia por nuestro país, Señor. Quédate con nosotros, porque somos débiles y tenemos necesidad de tu fortaleza para no caer tantas veces. Quédate, Señor, con nosotros, para que oigamos tu voz y te podamos seguir. Quédate, Señor, cada día con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, porque deseamos amarte, Señor, y estar en tu compañía, Padre Santo. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor Dios. Gracias por las enseñanzas que nos has dado, Señor, a lo largo de esta clase, Señor Dios. Te pedimos, Señor, muy especialmente por esta nación, Señor, por los acontecimientos que quizás nosotros no conocemos, Señor, cosas que no son desconocidas para nosotros, pero que sabemos que están bajo tu control y tu dominio, Señor Dios. Sabemos que
que queremos, Señor, que tú hagas tu voluntad, Señor Dios. Queremos que tú hagas tu voluntad en esta nación, Señor Dios, y que tu voluntad sea agradable y perfecta, Señor Dios, como siempre ha sido, Señor Dios. Amén. Te pedimos que nos guardes, Señor Dios, que nos libres del maligno, Señor Dios, y de un gobierno de maldad, Señor Dios. Amén. Te pedimos que también nos libres de tantas circunstancias, Señor Dios, que pueden acontecer, Señor, si se desataran cosas, Señor, que desconocemos y que vienen de parte del enemigo, Señor Dios. Te pedimos que seas tú controlando todo, Señor Dios, ayudándonos y guiándonos, Señor Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, en tu palabra en el Salmo 34, en el versículo 17 dices, claman los justos y Jehová oye y los libras de todas sus angustias. Bendito Señor, está aquí tu pueblo, Señor, reunido, esta pequeña manada, bendito Señor. Está inclinando, Señor, su corazón, Señor, su cuerpo, bendito Señor, a ti, reconociendo que tú eres el Dios, no solamente poderoso, eres el Todopoderoso. Y ante ti, Señor, nos inclinamos y te damos gracias, Señor, por habernos puesto en esta nación, por habernos puesto en la iglesia que estamos, Señor, por habernos permitido, Señor, conocer tu plan de salvación, bendito Señor. Ese es un privilegio, bendito Señor. Gracias por hacer que nosotros, bendito Señor, podamos poner en tus manos, Señor, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras angustias, nuestros temores, Señor, porque tú dices, Señor, que tú las llevarás y tú las cargarás. Gracias, bendito Señor, porque tu carga es ligera, bendito Señor. Gracias, gracias, Señor. Te pedimos porque has abierto nuestros oídos y nuestros ojos espirituales, bendito Señor. Gracias, bendito Señor, porque podemos reunirnos como una familia, Señor, que somos, Señor, como hermanos en la fe, para orar, bendito Señor, por esta nación, por sus gobernantes, Señor, por la justicia de este país, Señor, por las autoridades, Señor, de este país. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, Señor, y nada se escapa a ti, Señor. Pueden existir planes, Señor, podemos hacer planes, Señor, pero solamente tú tienes un plan perfecto, Señor, y lo has puesto, Señor, en esta tierra, bendito Señor, y creemos en ti. Oh Señor Jesús, por intermedio tuyo clamamos al Dios de poder, al Dios que todo lo creó, a nuestro papito Dios, Señor, para que este país, bendito Señor, esta ciudad y los planes que el enemigo tiene, Señor, seas tú controlándolo, Señor, conforme tu sabiduría que es inmensa. Bendigo a cada persona, Señor, que está aquí, a sus familias, Señor, y te suplico, bendito Padre, que hable, Señor, a sus angustias y a sus temores, porque tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo a nuestros pastores, y en el nombre de Cristo Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén y amén. Voy a pedirle también a Gilmita y a Néstor que oren por la reunión de matrimonios que tenemos mañana. Matrimonios a prueba de divorcio. Y voy a pedirle a Néstor que ore por la reunión y también por Luis Fernando, por favor. Oremos con Gilma y con Néstor, por favor. Debes darle sonido. Yo ya llevaba medio camino. Llevabas media oración. Tienes que repetirla. Sí. Qué bueno. Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos y te pido en especial por la oración de matrimonios de mañana, Señor, para que tú nos ayudes a llamar a todas esas personas que necesitan tanto de ti, Señor, que no te conocen, que necesitan de tu ayuda, Señor, para que el matrimonio funcione, Señor. Te pido en especial por el de una amiga que le he llamado varias veces, pero no ha acudido, Señor. Tú pones tu obra, Señor. Ayúdanos, ilumínanos de todo mal y ten misericordia, Señor. Señor Dios, te damos gracias, primeramente por este tiempo que hemos tenido, por este estudio de Romanos, muy importante, muy interesante, por lo que ha dejado en los corazones nuestros, en nuestro entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia.
Pero ahora, Señor Dios, por las reuniones de matrimonios tan interesantes con los líderes y personas que nos han compartido, especialmente aquellas parejas que han tenido o tienen en estos momentos problemas de convivencia. Pero, amado Dios, sabemos que tú estás formando y estás cambiando y estás renovando y estás restaurando. Y lo más importante es la disposición del corazón de cada persona, de cada familia, de cada pareja, para ser instruidos y ser adiestrados a que tengan un hogar conforme al corazón tuyo, conforme a lo que fue la creación tuya, lo que fue el plan tuyo para con los matrimonios, ser uno en Cristo. Muchas gracias, Señor Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Instrúyenos cada día más y más. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendice, Señor, a Luis Fernando el día de hoy de su cumpleaños. Que la gracia, la bondad, la misericordia tuya estén sobre él. Y que, Señor, cada día lo llenes más de tu presencia. Y que todo lo que él emprenda en este nuevo año sea bendecido y prosperado, porque tú vas delante de él. En el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias. Amén. Feliz noche a todos. Bendiciones. Gracias.